Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos escuchen. Aquí con ustedes, Liberto, alcohólico, drogadicto, en suplencia de mi querido compañero Arturo, que es la voz principal de este programa de Espiritualidad y Sobriedad Show. Hoy no nos pudo acompañar, tuvo problemas técnicos para llegar a la grabación, pero aquí estamos muy contentos otra vez. Tratando de compartir desde la experiencia, desde la humildad y desde el programa de Alcohólicos Anónimos nuestro sentir y estudiarlo. Aprovecho antes de presentarles otra vez aquí a mi querido José Luis, padrino y gran amigo y guía que nos ha acompañado en la grabación de estos podcasts, a mandar unos saludos a todos aquellos que nos siguen, nos comentan en la página de Facebook, de Instagram, y que nos han llegado sus comentarios, entre ellos Paula Galdames, José Ramón Sáenz, Monse Bravo Baldas, Jennifer Carvajal, Rubén Darío Gaboso, Marife, Montserrat, Orlando, Marcial, Neira, Emilio, Lupita, Monse, Abel, Francisco y muchos de los compas que hemos mencionado en grupos, tenemos inclusive de otros países, ¿no? Agradecemos mucho su seguimiento. Hoy tenemos un tema en particular que aquí el padrino José Luis y yo quisimos escoger por ser relevante y porque nos surgen unas dudas, particularmente a mí, quizá de aquí salgan y se florezcan muchas realidades. El tema es la soledad. Esto vamos a tratarlo desde el principio basándonos en los dos libros de Alcohólicos Anónimos base, el libro grande de Alcohólicos Anónimos y el libro de 12 Pasos y 12 Tradiciones en su traducción del inglés al español, y a su vez en el Tal como la ve Bill, donde encontramos algunas cápsulas relacionadas con la soledad. Sin más con eso, padrino, te doy la bienvenida. Estoy feliz de verte nuevamente y tenerte aquí conmigo. Es un honor para mí compartir este micrófono contigo y vamos para darle. Hola amigos, ¿cómo están? Igual que Liberto, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde quiera que nos estén escuchando. Esperamos que se la estén pasando bien. Si se la están pasando mal, esperamos poderlos ayudar a salir rápido del bache que tienen. Y pues vamos a empezar, vamos a darle. Perfecto, padrino. Vamos a iniciar ahorita, como les decía, el tema que escogimos hoy para la grabación del podcast es la soledad. Tomaremos de base los dos libros grandes, el libro grande y el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones, base de nuestro programa de recuperación, pero también hoy nos auxiliamos de este gran libro de cápsulas que nos han ayudado a encontrar muchas respuestas en temas en particular, y hablaremos primero de la soledad, ¿no? En el libro Tal como la ve Bill, las cápsulas son concretas, pequeñas y sintetizadas y resumidas por tema. El primero de ellos, el que platicamos de la soledad, el primer capítulo es en el número 51, y que se titula La llegada de la fe. Si te parece bien, padrino, voy a darle una lectura a este primer capítulo para que entremos y platiquemos en el tema. 51. La llegada de la fe. En mi propio caso, la piedra fundamental de la liberación del miedo es la fe. Una fe que, a pesar de las apariencias mundanas en contra, me hace creer que vivo en un universo que tiene sentido. Para mí, esto significa la creencia en un creador que es todo poder, justicia y amor. Un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos, a su imagen y semejanza. Antes de llegarme a la fe, vivían con un extraño en un cosmos que, con demasiada frecuencia, me parecía hostil y cruel. En él no podía haber para mí ninguna seguridad interior. Y cierra, cuando el alcohol me hizo postrar de rodillas, me preparó para pedir el don de la fe. Y todo fue transformado. Nunca más, a pesar de mis dolores y mis problemas, experimentaría el desconsuelo de los años anteriores. Vi un universo iluminado por el amor de Dios. Ya no estaba solo. Grapevine, enero de 1962. Gracias.
Mire, antes de comenzar la jurisprudencia espiritual que vimos en otro podcast, igual voy a aprovechar rapidín para mandar saludos a Osan Mazo, Giovanni Geogodi Godínez, Sant Mendoza, Diana Silva, Claudia Nievas, Olga Diego, Manu Castillo y Jaime Quito. Hecho lo cual, los saludos, vamos a tratar de explicar esto que nos dejó por escrito Bill. Que miren, vamos a poner mucho la perspectiva de este libro de Tal como la ve Bill, o como la ve Bill, como se llama hoy, tomando en cuenta que Bill W. su despertar espiritual fue súbito, fue rápido, sí, pero precedido de 3 recaídas o 4 según algunos, ¿no? No nos vamos a pelear por eso. ¿Sí? Y a partir de eso ya vino la búsqueda de otro alcohólico para mantener su sobriedad y muchísimos fracasos que tuvo hasta que en un viaje de negocios lo mandaron a Akron. Y en Akron ya contactó al Dr. Bob. El Dr. Bob tiene una plática con él que supuestamente iba a durar 15 minutos, se prolongó por horas. Y el Dr. Bob por primera vez se sintió comprendido, por primera vez habló con alguien que sabía de lo que estaba hablando. Y posterior a esta plática, el Dr. Bob tuvo una recaída. Entonces, él tuvo que recaer después de hablar con alguien que sabía de esto y que tenía la solución. La obsesión es tan fuerte que recayó. Sí, hecho todo este paréntesis, todo este preámbulo, Bill en esta cápsula nos enumera bastante de los 12 pasos. Dejando a un lado la parte conmovedora, porque los adictos somos bien especiales, lo que no entendemos lo damos para interpretar según nosotros con los ojos del corazón, el ojo del corazón y no sé qué tantas cosas, cuando tenemos que ser muy, muy, muy objetivos. ¿Sí? La guía de esta cápsula, por decirlo así, es darle luz a un concepto que se llama soledad. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, Bill habla de la fe. Y en términos de texto básico del libro azul, del libro de Alcohólicos Anónimos, dice, el veredicto de los siglos dice que la fe significa fortaleza. Entonces, no es un fervor religioso, no es un fervor de híncate, pídele desde el corazón, no va por ahí todavía. Es que a través de ya haber practicado o intentado practicar con todo el entusiasmo y obediencia que podamos los 12 pasos, llegó a nosotros una fortaleza interna, una transformación interna que nos empezó a devolver mucho de la tranquilidad que perdimos. Ahora, si me refiero un poquito al 12º paso, del 12-12 dice que nos vamos a dar cuenta que somos astillas de un mismo palo, o sea, que somos parte de la sociedad humana, somos parte integral y digna de la sociedad en la que nos toque vivir. Ya no somos apestados, ya no somos adictos en el término peyorativo, ¿sí? Se supone que ya somos personas como cualquiera otra, pero basados ahora desde una fuerza interna que nos impulsa a ser mejores en nuestros instintos, eso que hemos hablado muchísimo nosotros. En la parte social ya tenemos mejor relación, vamos a decir, para empezar, con nuestro círculo cercano, que no en todos los casos es la familia, ¿eh? Hay gente que todavía tiene problemas con esa parte y se llevan mejor con amigos. Bueno, ese círculo inmediato es donde ya la transformación se empieza a ver en términos de que somos más cordiales, más respetuosos, más prudentes, más puntuales, más discretos, más generosos, más empáticos, más asertivos. Abrimos más la mente, tenemos más dominio de nosotros mismos. Ya no nos metemos en lo que no nos importa tanto, ¿sí? Ya somos más compartidos. En la parte sexual ya somos capaces, quiten el acto sexual,
nuestra conducta ha mejorado. Ya somos gente más empática, más respetuosa, tratamos de llevar alegría, tratamos de ser comprensivos, tratamos de ser pacientes, o ya lo somos, ¿sí? Eso es la fe, eso es la llegada de la fe, cuando ya uno ya tiene esa fortaleza para llevar estas cualidades, estas habilidades sociales al campo de la cuestión sexual, a lo social y también a lo material. En lo material ya se supone que hubo un cambio interno en donde ya no nos cuesta tanto trabajo ser honrados, ser disciplinados, ser puntuales, ser compartidos, ser justos, porque ya hicimos mucho trabajo de restituir daños que hemos ocasionado. Ya la soledad se fue en algunos casos o está a punto de desterrarse. Ya dejamos de estar aislados en nuestra conmiseración, nuestro resentimiento. Ya superamos esa parte. Esa es la teoría de los pasos, que en muchos casos todavía no se da, porque algunos personajazos que conozco hablan mucho de la entrega AA, pero una cosa es estar volcado en los grupos todo el día y otra cosa es que como parte de esto tú trates de llevar la alegría a tu casa, a tu trabajo, ¿sí? No estar entregado a AA es que vivas toda tu vida en eventos de AA, en semanas de unidad, en congresos. No, eso no es estar entregado. Estar entregado es que todas estas cosas que ya estás llevando a tu vida cotidiana, válgase la redundancia, sigas mejorándolos. Si, por ejemplo, si ya hay esa llegada de la fe de la que estábamos leyendo, en tu trabajo, que es parte del instinto de seguridad material, sin tanto esfuerzo o sin esfuerzo alguno, seas puntual. Llegues a la hora que te corresponda, pero también te vayas a la hora que te corresponda. Que seas justo, o sea, trabaja por lo que te contrataron. No estés de servil, no estés de lambiscón, no estés de rastrero. No estés queriendo trabajar horas extras para ganar más dinero sabiendo que en el horario que te correspondía no desarrollaste tu trabajo. Entonces, cuando ya se está superando esto, ya estamos hablando de la fe, pero ya estamos hablando de otro tipo de fe, la fe que obra, ¿sí? Esa parte que es de la que habla Bill, que están imbuidos el sexto y el séptimo paso, que son los pasos de cambio, vamos a decirlo, ¿sí? Ya decía Heriberto en un podcast anterior que conocer el defecto que me bota o que me sale es el 50% de la solución, o sea, de la humildad. Pero el otro 50% es saber exactamente cuáles son las medidas correctivas, o sea, las cualidades que tengo que aplicar para corregir mis defectos y mejorar la cuestión laboral, la cuestión social y, ¿por qué no? Porque es un instinto, lo sexual. Porque la mayoría de nosotros, por tanta inseguridad que tenemos, pues hemos abusado de este instinto o otros lo han aborrecido. Aquí el padrino ya nos planteó una serie de regalos que te da una fe, ¿no? Ya te dijo por qué el tener fe no solo es una creencia espiritual, sino más bien una fortaleza hacia la recuperación y hacia las promesas de AA. Cómo la fe se materializa en el cambio de juicios y actitudes, cómo la fe llega al detener un defecto o al impulsar una virtud, ¿no? ¿Cómo es que realmente, porque es bonito, yo he escuchado muchos teóricos y muchos compañeros que como yo, que pueden usar palabras muy, muy adornadas para hablar de la espiritualidad, pero realmente lo que me gusta del programa es que te aterriza a la real. ¿Qué estás haciendo y cómo aplicas esos principios? Decía la fe que obra. Me encanta porque tenía abierto yo el tercer paso, padrino, sin pensarlo. Y en la primera parte del tercer paso viene que nos asomamos con la llave de la buena disposición, abrimos la puerta y nos asomamos y hay un letrero que dice: este es el camino hacia una fe que obra, ¿no? Y abajo dice, desde el tercer paso, ni siquiera estamos adelante en quinto, cuarto, sexto, desde el tercer paso ya te habla de una fe que obra, que dice que la fe sin duda es necesaria, pero por sí sola de nada sirve.
¿no? Y habíamos platicado ya, ahorita lo decías, lo del 50% del reconocimiento del defecto, el 50% del trabajo de humildad al reconocer el defecto, pero ¿qué viene después, no? ¿Qué viene después y cómo es que le hemos dado nosotros por lo menos la vuelta a los defectos que más nos acosaban? Ahora, hay defectos muy, como lo hemos platicado desde el cuarto paso y sobre todo en el sexto también, hay defectos, sexto y séptimo, perdón, hay defectos muy evidentes, hay unos que incluso nos gustan, y hay otros que no queremos dejar, ¿no? Pero hay unos bien sutiles, como el de la puntualidad que decías, padrino. Esos defectos son de donde realmente necesita existir una fe, pero que obre. Yo he escuchado, y pues como dice el padrino, y quizás se me van al cuello muchos de mis compañeros alcohólicos, pero he escuchado de frases como yo soy alcohólico y así soy. No, más bien eres un pinche perdón, ¿no? Un incomprendido que no quiere ponerle acción a la fe. ¿Qué te propone el programa en ese caso, ¿no? Ya teniendo un reconocimiento sincero y claro de quiénes somos, pues darle el siguiente paso, el esfuerzo de hacia dónde vamos. Ahorita que estamos en esto, vamos a ver que no tenemos guión. Vamos a ver si es cierto. Entonces hace unos momentos les decía que algunas personas que conozco dicen, es que vamos a entregarnos a esto, ¿no? Y de guías espirituales, de compañeros, se convirtieron en promotores de Alcohólicos Anónimos. Y tristemente no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta, ¿no? Por innumerables situaciones que no tiene el caso traerlas aquí ahorita, ¿no? Y otras voces han dicho que nos estamos desviando de esto, que estamos trayendo ideas que no son de Alcohólicos Anónimos. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido rápido, no perdiendo de vista lo que acaba de mencionar Liberto de la lectura, la llegada de la fe. Pero vamos a hacerlo muy concreto, con los pelos de la burra en la mano, como decíamos en México, y ustedes van a evaluar si nos estamos desviando de esto o no. ¿Sí? Porque opiniones de Alcohólicos Anónimos hay variadísimas, ¿eh? Y es parte natural de nuestra naturaleza ser inconformes. Decían antes, hace muchos años, como los salmones, ir contra la corriente. Entonces, vamos a ver si es cierto. Ya en alguna ocasión, en un episodio de Express, lo vimos. Pero ahorita vamos a tratar de verlo nuevamente. Y a mí me da mucho gusto que esté ahora Liberto con nosotros, porque es de los valores juveniles de esta empresa que se llama Sobriedad. Entonces vámonos a ir al libro de Alcohólicos Anónimos rápido a la página 59 y vamos a empezar a ver rapidín ese camino que decía Liberto hacia la fe, pero a la fe que obra, a la práctica. Aquí, para situarlos en el programa, es donde Bill, después de decir las 5 dicen, 3 inevitables conclusiones, nos dice, he aquí los pasos que dimos. Uh-huh. Y que se sugieren como programa de recuperación. 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A ver, vamos a ver si estamos en el camino o estamos haciendo cosas que no son de Alcohólicos Anónimos. Primero, el primer paso nos recomienda, ya para quitar palabras muy trilladas que luego tenemos que... nos sugieren, nos recomienda, porque es lo mejor. Que yo reconozca que no tengo poder sobre el alcohol porque tengo una obsesión mental que me dice que yo lo voy a controlar y a disfrutar su consumo de alcohol, de cocaína, de marihuana, de perico, de todo. Porque ya no nos vamos a encasillar únicamente en el alcohol. Ya hay más drogas y es algo que no podemos cerrar los ojos a ese consumo de otras drogas, que tampoco nos estamos peleando con el consumo de nadie. Simplemente estamos haciendo lo que nos recomienda el programa. ¿Y por qué mi vida se volvió inmanejable? Porque la idea de consumir con control y con goce sustituye a todas las demás y se vuelve una idea tan repetitiva, pero tan poderosa, que mi voluntad humana no puede desplazarla. Eso es lo que me recomienda el primer paso, que reconozca nada más.
es un esfuerzo plenamente de reflexión, ¿eh? 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Ok, la palabra clave para entrar a la recuperación de veras es la creencia, no es la fe. Llegamos a creer, llegamos a tener una idea en nuestra mente de que una fuerza que no es humana podría devolverme mi cordura, que eso quiere decir sano juicio. Podría devolverme mi sanidad mental. La sanidad mental de decir, no consumo alcohol porque me deteriora en todos los aspectos de mi vida. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Nosotros vamos a tomar la decisión de dejar que sea Dios el que nos sugiere el programa del director, el jefe y el padre, que sea de dirección, de amor, de protección y de orden, lo que va a hacer que nosotros mejoremos y desterremos esa obsesión. O sea, mejoremos como personas y destierres esa obsesión que casi nos mata porque nos lleva a consumir sin control. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. O sea, el temor es el primer obstáculo para que yo haga un inventario de todo lo que estaba despertando mi obsesión, que era mis resentimientos, mis temores, mi falta de sinceridad, mi desconsideración y mis intereses mezquinos. Y eso hizo que el gran fracaso de mi vida fuera en el instinto social, con unas relaciones interpersonales destrozadas, retorcidas, que tuviera mi amor propio tan lastimado o con baja autoestima o con una sobreestimación de mí que yo me sentía superior a los demás. Y con todo eso lastimado y amenazado, no podía ser un buen amigo, un buen compañero, nada. ¿Y por qué razón? También es la razón de ese inventario, para que yo me dé cuenta qué área de mi vida está más lastimada. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. En el cuarto paso descubrí que mis debilidades más notorias se llaman resentimiento, temor, falta de sinceridad, desconsideración e intereses mezquinos. Y de esos 5, que en conjunto se llaman egoísmo, de ahí se derivaban cualquier cantidad de defectos de carácter. Rápido. Cuando yo estoy invadido de temor, me surge la angustia, la mentira, la ansiedad, la irritabilidad, el mal humor, lo ratero, lo desconfiado, lo chismoso, lo celoso, lo mentiroso. Cuando estoy en estado de resentimiento, exactamente lo mismo. En esto lo que tengo que hacer es, frente a otra persona, nada más confesarlo, decirle, soy así por esto, por esto, por esto. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Ahora, viendo ya el fracaso de que mi amor propio, por ejemplo, está siendo lastimado por el resentimiento, ahora sí, ya deseo y me voy a preparar para corregir esos defectos mediante mis cualidades o fortalezas humanas o valores morales o habilidades sociales. Por ejemplo, la empatía, la comprensión, la mente abierta, la sinceridad, la formalidad, ¿sí? Eso es empezar a hacer el cambio visible de mi conducta destructiva. Porque si no lo hago, esta obsesión que yo tenía o que reconocí que tenía en el primer paso, nunca va a ser desterrada. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Ahora, estar deseoso y preparado para que sea Dios quien se encargue de desterrar mis defectos, pero a mí me toca desarrollar mis cualidades, pero por más esfuerzos que he hecho, hay unos defectos que están tan arraigados en mí, que ahora ese pedimento de que Dios me los quite se va a convertir en un ruego, porque estoy viendo que mi esfuerzo humano todavía no es suficiente en tratar de ser paciente, coherente, justo, compasivo, porque el temor o el resentimiento me siguen espoleando y se van a generar más defectos como la envidia, el chismorreo. Entonces, ahora sí, como estoy un poco más dispuesto a mejorar, ahora sí voy a volver a recurrir a Dios, pero mediante un ruego. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas
a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Ahora, si ya vi que con mi resentimiento he lastimado a gente, ya es momento de hacer otro inventario, pero de mi conducta nociva hacia ellos. Por ejemplo, yo estoy resentido con una persona, de ahí se generó la envidia, el chismorreo, la traición, la mentira, el robo, etc. Con esos defectos yo lastimé el amor propio de las otras personas, lastimé su seguridad material, lastimé sus relaciones interpersonales. Eso es lo que voy a dejar en claro. ¿Qué es lo que voy a tratar de restituir en la otra persona? Para que una vez que yo empiece a restituir esto, le pueda devolver su equilibrio emocional. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba un perjuicio para ellos o para otros. Ahora, ya tengo la información de qué es lo que lastimé. Ahora voy a ir con esas personas, cara a cara, sin intermediarios, primero a ofrecer disculpas, hablar de cuánto lamento haberme comportado y enumerar defectos de carácter y decir que estoy dispuesto a tratar o a intentar de corregir mi conducta hacia esta persona y enmendar los daños. Por ejemplo, si robé, pues restituir el dinero y con ellos ofrecer una disculpa y ofrecer no volverlo a hacer, pero cara a cara. Y tengo que tener dos cosas muy, muy claras. Número 1, tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mi conducta nociva que lastimó a esa persona. Y número 2, a la par, tengo que tener la visión, las ganas internas de decir, llévale un bienestar, porque es primero él y luego vas tú. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Entonces aquí el texto dice, hemos entrado al mundo del espíritu. ¿Qué es eso? Hemos entrado al mundo donde el desarrollo de cualidades ya no es tan forzado, ya no es tan difícil, ya es más sencillo. Es un mundo donde el sentido común ya va a predominar, en donde sabes que tienes un trabajo, por ejemplo, y el sentido común te dice, descansa la noche anterior para que te levantes temprano, seas puntual, seas honrado, y lo ideal es que sin pensarlo, que tu ideal, tu meta sea contribuir al bienestar de los demás. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, con nosotros, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Entonces aquí voy a mejorar mi contacto en el aquí y en el ahora, sin rituales, sin cosas extrañas, con Dios, con ese Dios que me recomienda el tercer paso, que ese Dios es dirección, es orden, es amor y es protección. Y las dos vías que voy a tener para comunicarme de manera consciente con Él, la primera es la meditación. ¿Para qué? Para vislumbrar con qué cualidades voy a corregir los problemas que tengo, y la oración es para pedirle a Él la fuerza para llevarlas a cabo. ¿Sí? Y el epítome o la cúspide de esto son tres cosas. Conocer la voluntad de Dios, que sería, según el 11º paso, es consolar, comprender y perdonar. Esa es la esencia profunda del 11º paso. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Aquí es donde llega la fe, pero la fe que obra, que va a desterrar la soledad. Eso viene dividido en tres partes. Si yo practiqué los 11 primeros, lo mejor que pude, no perfecto, porque nadie lo va a hacer perfecto. El primer premio se llama un despertar espiritual, o un cambio de conciencia, o una conversión interior, o un cambio de juicios y actitudes, o una nueva reacción a la vida, pero es un cambio interno profundo que me va a dar la fuerza para sacar lo mejor de mí, aún en las peores circunstancias. Ese es el premio, esa es la primera parte. La segunda parte es llevar este mensaje de que un despertar espiritual va a vencer tu adicción y te va a convertir en una nueva persona, nueva y mejor persona.
Y la tercera parte es que todo esto lo vas a llevar a tu instinto sexual, la cordialidad, el amor, la compasión, etcétera. Lo vas a llevar a tu instinto de seguridad material, o sea, tu trabajo. Vas a ser puntual, vas a ser congruente, vas a ser justo, vas a ser empático, y etcétera, etcétera, sin tanto esfuerzo, por llevar un bienestar a los demás y en segundo el tuyo. Y te vas a adaptar a la vida con tus cualidades, no con tus ideales vagos que tienes. Y lo vas a llevar sobre todo a tu vida social. Vas a empezar a ganar mejor empatía con la gente, no por el dinero que tengas ni el que les des, sino cómo te vas a relacionar con ellos desde tus cualidades. Y si no, también tomar la decisión, no lo que dicen las redes sociales hoy, aléjalos de tu vida, no, tú quítate. Porque a veces también siendo una persona haces daño. Entonces, como no hay equilibrio emocional, vienen dudas. Esto es lo que estamos tratando de hacer. La fe que obra. Ahí está, padrino. Resumida en 12 pasos sencillos y que me gustaría nada más para reiterarlos, compañeros. La fe que obra viene desde el admitimos, el llegamos, el decidimos, el hicimos, el admitimos, estuvimos, pedimos, hicimos, reparamos, continuamos, buscamos y tratamos de llevar el mensaje. Dice por ahí después Bill al cerrar con estos 12 pasos que vaya tarea que yo no puedo llevarla a cabo, ¿no? Y habla un poco también de no te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección, ¿no? Dice, no somos santos, lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Y aquí, antes de continuar, dice que los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Y, padrino, ¿qué opinas tú, no, de estos compañeros que se escudan con este párrafo? Que dice, es que el programa no habla de perfección, habla de progreso, y yo estoy tratando de progresar, pero pues siguen igual de resentidos, siguen igual de miedosos, siguen igual de defectuosos como todos nosotros, pero creo que ese párrafo abre, el alcohólico tergiversa el texto de Bill, ¿no? ¿Qué opinas, padrino? Mira, ninguno de nosotros ha llevado esto siquiera algo apegado a la perfección, es sentido común, pero habla de esfuerzo, habla de intentar, habla de practicar. Inténtelo. En ningún lado, y ya sueno trillado, yo a veces hasta me aburro, ¿no? Porque en ningún lado del programa dice súbete a tribuna. En ningún lado. En ningún lado dice que con lo que te dijo tu padrino se te va a quitar. En todos, de hecho en el sexto paso, en el 12-12, dice que los mismos pasos son, vamos a decirlo de esta manera, los termómetros para medir tu progreso. O sea, por ejemplo, en el primer paso, la rebeldía de los instintos te va a decir, tú no puedes dejar de consumir, porque si no, el material te va a decir, no vas a ganar dinero. El sexual te va a decir, si no tomas, si no te drogas, no vas a tener buen sexo. El instinto social te va a decir, si no tomas, te vas a aburrir. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo les vas a faltar al respeto? Si me subo a la tribuna, no se me va a quitar eso, ¿eh? Porque el primer paso, por ejemplo, no me dice que admitiendo mi alcoholismo se me va a quitar. Porque si dijera eso, ahí se acababa el programa. En el segundo paso, la acción es meramente intelectual. Tengo que reflexionar, ¿sí? De que mi vida sigue siendo inestable, que necesito sano juicio, que necesito salud mental, que necesito cordura. Y todo esto, lo ideal sería que yo solo lo hiciera. Pero como la obsesión me está gobernando, necesito a alguien que entienda cómo estoy para que me ayude a salir. Y este trabajo es netamente mental. Entonces ahí esa parte de que nadie lo ha dado a la perfección. De hecho, creo que el sexto paso dice que el único que se da a la perfección es el primero.
Y ahí tienen sus dudas, ¿no? Por la ingobernabilidad que dicen del primer paso. Y ahorita estaba tratando de encontrar una reflexión que justamente habla de lo que dices y lo que estabas platicando muy puntualmente, sobre el apartarse de Dios, que apartarse de las personas es apartarse de Dios, ¿no? Que el aislamiento que te lleva al alcoholismo del no aguantar o no tolerar una relación con una persona o con la sociedad en general, te aísla a su vez de Dios. Ahorita lo encontraré, pero sí comparto lo mismo que dices. El sexto paso habla de que el único paso que se hace a la perfección es el primero, que los demás son un espejo para verte en el reflejo de cómo están tus conductas hoy en día, ¿no? Y creo que este programa, como tú bien lo dices, es referencial hasta cierto sentido. A ver, ¿cómo ando en mis miedos? ¿No? Y hay unas ciertas preguntas. ¿Cómo ando en mi relación? Me encantan las preguntas de las relaciones sexuales, ¿no? Que dices, ¿he sido egoísta? ¿No? Estas preguntas que te aterrizan al día a día. Las preguntas del 10º paso también vienen muy claras, ¿no? Bueno, desde el primer paso, ¿a quién le gusta la derrota? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos se rebelan contra la idea de la impotencia personal. La impotencia que no puedo dejar de tomar, la impotencia que no puedo hacer eso, la impotencia de no hacer esto, ¿sí? Pero en la esencia del primer paso, cuando vas llegando, el que la tiene que practicar a la perfección el primer paso no es el que llega, es el que le dice, que teóricamente tiene que ser toda la conciencia del grupo. ¿Cómo lo practica a la perfección? Sabiendo transmitir, número 1, la naturaleza exacta de la enfermedad, obsesión mental y alergia física. Y la tercera parte, la impotencia personal. Eso es practicar el primer paso a la perfección. Esa es la obligación del grupo, no del nuevo. El nuevo ya la va a empezar a practicar cuando le dejemos con claridad, sin ninguna duda, bien claro, que esta es una enfermedad mental y física y que la solución viene por la vía del espíritu. Sabiéndole decir que la enfermedad no es un diagnóstico de Alcohólicos Anónimos, fue un diagnóstico de la ciencia y que nosotros nos valemos de eso para hacerlo llegar a una crisis que en Alcohólicos Anónimos le llamamos tocar fondo. Y el fondo se toca cuando se reconoce que no hay poder para beber o consumir drogas como tú quieres y que jamás lo vas a poder hacer. Es cuando llega la crisis. La noticia alcohólica, ¿no? Que habla la carta de Bill a Jung, donde Roland Hazard, donde Jung le dice a aquel Roland Hazard, ¿no? De tú estás fuera del alcance humano. Ayuda humana. La ayuda humana. Y lo mismo el doctor Silberg. Y yo me quedo con esta reflexión y con esto me voy bajando, compañeros, del tema de la soledad, ¿no? Todo el capítulo lo dedicamos a hablar de la acción para evitar eso, que es la fe, con obra. Uh-huh. Porque sin obra ya vimos que no funciona. Bueno, al menos los que padecemos de esta enfermedad sabemos que pues estando nada más sentados pidiéndole a Dios que nos llegue algo no va a llegar. Hay que actuar, hay que admitir, hay que corregir. Y los invito, he tenido la gran oportunidad de participar en este gran podcast desde una perspectiva mucho más tranquila a la que estaba hace un par de años, desde una perspectiva guiada por mi querido padrino José Luis, mi querido padrino Arturo, que hoy me invitan a este programa, pero sobre todo me invitan al cambio, que en el alcohólico es muy duro, que en el alcohólico suena muy, muy rudo, que en los grupos se ve el desgaste emocional. Como decía el padrino, ¿no? Pueden estar en el primer año, en el primer paso, 20 años. Y es duro, pero para me bajo y cerrando, para ir cerrando, que invitarlos al cambio es invitarlos a tener fe con obra. Si se tiene fe, se acciona, no hay por qué nos vaya mal, porque se entiende un poco el papel del universo que leíamos aquí en Tal Como Lo Ve Bill, ¿no? Que dice que significa una creencia de un creador que es todo un poder, justicia y amor. Un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea un poco y a tropezos, a su imagen y semejanza. Y pues con esto te doy la palabra, padrino, para ir cerrando y terminar este capítulo. Y miren, para bajarle un poquito a la intensidad.
A mí luego no me gusta usar tanto las palabras ya rebuscadas en doblaje. Son bonitas, ¿no? Pero ya pierden significado por tantas veces que la decimos. ¿Qué les parece si en vez de usar cambio usamos la palabra mejora, crecimiento, desarrollo? Que vienen ahí en el programa también. Y miren, por ejemplo, cerrando, porque empezamos hablando de soledad y vamos a acabar hablando de salir de la soledad. Cuando tú llegas a un grupo y te dicen exactamente cuál es tu enfermedad, cuál es tu problema, pero sobre todo cuál es la solución y te dicen intégrate cuando quieras, esa soledad se empieza a atenuar. Pero cuando por el contrario hacemos el circo, que la verdad la mayoría hacemos, me incluyo yo a veces, comparar mi historial con el del que llega. Y el otro, en vez de sentirse arropado, dice, yo no he llegado a tanto, ese sí está enfermo, pobrecito. O él dice, no, pues este cuate yo he hecho peores cosas. Y no se siente integrado, porque cometemos el error de no hablar específicamente de obsesión y alergia, de impotencia, de la parte de que empezamos a consumir y no podemos parar, independientemente de las circunstancias, y cuando no le hablamos de todo lo que nos pasaba, que despertaba la idea de consumir, sino que narramos hechos y lo empezamos a separar. Esa parte, cuando le empecemos a corregir, o ya si la empezamos a mejorar, creo yo que va a ser más sencillo que se quede las personas, porque ahora es un poco más difícil, porque ahora los viejos nos encargamos de hablar de puro alcohol y las nuevas generaciones el alcohol lo usan para desinfectarse las patas. Entonces como que ya no hay tanta empatía por ahí. Con esto cerramos, compañeros. Yo les agradezco que me hayan otra vez brindado la oportunidad de compartir en su podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. Les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos dejen un comentario, que nos manden un correo electrónico, nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, y por ahí tenemos un correo habilitado para que nos escriban sus dudas, nos platiquen qué es lo que piensan respecto de todo lo que hemos platicado en estos capítulos, y sobre todo que esto pueda llegar a oídos de personas que aún sufren, que es nuestro principal motivo aquí, ayudar al que sigue sufriendo y compartirles un poco de nuestra experiencia. Sirva otra vez este espacio para mandar agradecimientos a todos ellos que nos siguen, y saludos a toda la gente que nos escucha, particularmente hoy que no vino nuestro querido voz principal, Arturo, el que nos ha ayudado también a continuar aquí con el Padrino José Luis ya un par de años en este trabajo tan servicial que es el podcast. Y yo principalmente agradecer a quien me pasó el mensaje, a mi psicóloga y mi querida amiga Guadet, y confiar otra vez en esto que hablábamos de la fe que obra. Gracias, compañeros. Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!